introducción. A mí me gusta explicar por qué y para qué se estudia un tema. En este caso, la estadística descriptiva es una rama de la estadística que trata de obtener información de un conjunto más o menos amplio de datos. Abarca desde la construcción de tablas de frecuencia a la definición de parámetros estadísticos como la media y la desviación típica. También estudia las distintas formas de representar gráficamente los datos con objeto de poder comprender la información que nos aporta un conjunto de datos de un solo vistazo. Es decir, en el fondo la estadística descriptiva trata de transformar grandes cantidades de datos de forma que podamos extraer información de ellos fácilmente. Conceptos fundamentales. Población. Es el conjunto de todos los elementos cuyo conocimiento nos interesa y que serán objeto de estudio. Esto es un concepto fundamental, al igual que el concepto de muestra, que es un subconjunto de la población. A partir de su estudio podremos inferir características de la población. En muchas ocasiones, estudiar una población completa de individuos es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque hay muchos individuos. Por eso se toma una muestra que trataremos de que sea representativa para, mediante el estudio de esa muestra, normalmente pequeña, poder inferir, poder obtener conclusiones para toda la población. ¿Qué es un individuo? Pues es cada uno de los elementos que forman la población o muestra. Vamos a adaptar un ejemplito. Los estudiantes de ESO de España, eso es educación secundaria obligatoria para los que no seáis españoles y no sepáis lo que es, ¿vale? Son un total de 1.929.880 en el curso 2017-2018. Se desea estudiar su talla, que es su altura, y su peso. Para ello se seleccionan 5.000 estudiantes de diferentes provincias. En este ejemplo, la población será el conjunto de estudiantes. La muestra serán los 5.000 estudiantes. Y el individuo será cada uno de los estudiantes que han sido seleccionados para el estudio. Antes de continuar, para el vídeo y copia esta información en tu libreta, porque todo esto que ves aquí es importante. En el estudio estadístico de una población, se debe elegir la variable a estudiar. Estas variables se pueden clasificar de la siguiente forma. Esto también es muy importante. Variables cualitativas. Son aquellas que no toman valores numéricos. Por ejemplo, el color de ojos, grupo sanguíneo, estado civil, profesión, etc. Cuantitativas discretas. Va a haber dos tipos de variables cuantitativas, como vais a ver. Os hago un pequeño spoiler. Primero, las que son discretas. Son aquellas que toman valores numéricos discretos. Es decir, la variable no puede tomar cualquier valor dentro del rango de la variable. Por ejemplo, el número de hijos, el número de coches, el número de días de vacaciones. Nadie puede decir que en un matrimonio el número de hijos es 2,8. O hay 2 hijos o 3 hijos, pero no puede haber cualquier número de hijos. ¿De acuerdo? Eso significa que una variable es cuantitativa discreta. No puede tomar todos los valores que hay dentro del rango de la variable, sino normalmente, aunque pueden ser decimales, pero normalmente números naturales. En cuanto a las variables cuantitativas continuas, ahora sí, son aquellas que pueden tomar cualquier valor perteneciente al rango de la variable. Por ejemplo, peso, altura, temperatura, velocidad, etc. De nuevo, y al igual que he dicho antes, esta información es muy importante. Hay que parar el vídeo y copiar la información en tu libreta o en tus hojas. Continuamos. Comenzamos ya con las tablas de frecuencia. Una forma de organizar los datos es mediante tablas de frecuencia. En una tabla de frecuencia básica habrá dos columnas. La columna con la variable, la primera de ellas normalmente, y la segunda con la frecuencia absoluta. Vamos con un ejemplo que vale más que 1000 palabras. Las notas de los alumnos de cuarto de la ESO en un examen de matemáticas han sido todas esas que veis en pantalla. Como veis, son un montón de notas, totalmente desordenadas y, de un simple vistazo, no podríamos extraer ningún tipo de información.
vamos a organizarlas. Como veis en pantalla, he puesto una primera columna con las notas. A la variable normalmente le vamos a llamar x y solemos poner x sub i porque en las fórmulas aparece el concepto de sumatorio, como veremos luego, y cuando hacemos un sumatorio hay que poner el subíndice i. Vosotros podéis poner x, podéis poner nota, podéis ponerlo como queráis. Yo lo he puesto como suele aparecer en muchos libros, que es poniendo x sub i. 1, 2, 3, 4, hasta el 9, que son las notas que podéis leer que hay en todo el listado de notas que tengo ahí escrito. La frecuencia absoluta, y esta es otra definición que tenéis que copiar, es el número de veces que se repite un dato. Por ejemplo, hay dos personas que han obtenido un 7 si hacéis el recuento. Eso, vamos a activar aquí nuestro amigo el puntero láser para mostrarlo, ¿veis? Aparece aquí. Nota 7 y hay dos personas. Fijaos, aquí hay un 7 y el otro está aquí. ¿Lo seguís? ¿De acuerdo? Tenéis que hacer el recuento vosotros y, lógicamente, llegar a obtener la tabla de frecuencias que tenéis en pantalla. ¿Miráis? Ahí tenemos el ejemplo que he puesto. Lo recuadro para que no quede ninguna duda, aunque ya lo he marcado con el puntero láser. En una tabla de frecuencias general habrá dos columnas adicionales, importantísimas, frecuencia relativa y porcentaje. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido el número total de datos. En este caso, como hay 28 datos, tenemos que dividir cada uno de los términos de la frecuencia absoluta entre 28. Por eso la frecuencia relativa f sub ri será un 28avo para x1, un 28avo para x2, etcétera, etcétera, etcétera. El porcentaje es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Ahí tenéis los datos. Espero no haberme equivocado, porque esta es una de las diapositivas que he tenido que cambiar, ya que había puesto un 27 en lugar de un 28. Parad el vídeo y comprobad que os sale lo mismo que veis en pantalla. Esto lo tenéis que hacer vosotros. Si solo os conformáis con mirarme, no vamos a ningún lado. Insisto, copia la tabla en la libreta y haz los cálculos. Y continuamos. Cuando el número de valores de la variable es grande, normalmente en variables cuantitativas continuas suele ocurrir esto, se suelen agrupar los datos en intervalos. En este caso, la tabla de frecuencia se representa de igual forma que antes, pero teniendo en cuenta los intervalos. Vamos a tomar el mismo ejemplo con el que hemos trabajado anteriormente. Y ahora vamos a definir esos 5 intervalos. Observad que el primer intervalo tiene un corchete, 0,2 y un paréntesis. El corchete significa que el 0 o la nota que es 0 está incluida en el intervalo, pero la nota que es un 2 no está incluido en este primer intervalo, sino que lo estará en el segundo, que como podéis ver es el intervalo de 2 a 4 y el 2 tiene el corchete. Esto es importante a la hora de hacer el recuento. Si no me he equivocado, que espero que no, porque como os he dicho, tanto esta tabla anterior como esta actual las he tenido que cambiar, las frecuencias serían esas que tenéis en pantalla. Hay una nota entre 0 incluido y 2 sin incluir, 6 notas entre 2 incluido y 4 sin incluir, es decir, que son 2 o 3, 9 notas entre 4 y 6, sin incluir el 6 e incluyendo el 4, es decir, hay 9 personas que han sacado un 4 o un 5, hay 7 personas que han sacado un 6 o un 7, y hay 5 personas que han sacado un 8 o un 9. También podemos obtener una columna con la frecuencia relativa y una columna con el porcentaje. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta y comprobad que os sale lo mismo que a mí. Como pone ahí, haz los cálculos y comprueba que sabes hacerlo. No te conformes con verme a mí solo. Con animación y todo, para que no os quejéis. Continuamos. Tipos de representaciones de datos. Bien, una vez hemos organizado los datos en tablas de frecuencias, en función del tipo de variable, elegiremos el tipo de gráfico que debemos utilizar. Los gráficos nos permiten obtener información del conjunto de datos de un solo vistazo.
Principales tipos de representaciones de datos. Primera, muy importante, diagrama de barras. Es conveniente utilizarlo cuando trabajamos con variables cualitativas o cuantitativas discretas. Ahí tenéis un ejemplo, inventado totalmente. Color de coche frente a número de coches. En el eje Y siempre se pone la frecuencia absoluta o la relativa. No hay problema, en este caso he puesto la absoluta. Observad que la altura de la barra es proporcional a la frecuencia absoluta, la cual he escrito dentro de la barra para que sepáis cuál es la frecuencia absoluta. Realmente no hace falta escribir ese número, ¿vale? Observad que tenemos 4 coches de color azul, 6 de color verde, 10 de color rojo y 5 de color negro. Y que la altura de la barra es proporcional a esa frecuencia absoluta. Por otro lado, las barras están separadas y debajo de cada barra se pone o el valor de la variable o la categoría de la variable. En este caso es una categoría porque son colores. Histograma. Es conveniente utilizarlo cuando trabajamos con variables cuantitativas continuas. Es decir, que o utilizo un diagrama de barras o utilizo un histograma. En el caso del histograma, a veces se utiliza de forma conjunta con el polígono de frecuencias, porque los polígonos de frecuencias se obtienen a partir de los histogramas, como muestro aquí en pantalla. Si hace falta parar el vídeo para copiar la información, no dudéis en hacerlo. Mirad, en el histograma las barras están juntas, están definidas por los intervalos y la altura de la barra es proporcional a la frecuencia siempre y cuando las anchuras de los intervalos sean las mismas. Si no, eso no es así. Nosotros en este vídeo, como es un vídeo de un nivel básico, vamos a trabajar solo situaciones en las cuales la anchura de los intervalos sea siempre la misma. Habrá que ir a un vídeo en el cual trabaje algo más avanzado para que yo explique ya ¿qué ocurre cuando las anchuras de los intervalos son diferentes? Observad que el polígono de frecuencias es una línea de color rojo que parte desde el cero y va desde la mitad de cada uno de los intervalos y se une mediante una línea. Diagrama de sectores. El diagrama de sectores es conveniente utilizarlo cuando trabajamos con variables cualitativas fundamentalmente. Se relaciona el porcentaje con el ángulo del sector circular. Ahí tenéis un ejemplo de un diagrama de sectores que estaría representando los datos que tenemos en el diagrama de barras, del color del coche, que puede ser azul, verde, rojo o negro. La amplitud del sector es directamente proporcional a la frecuencia de la variable. ¿Cómo calculamos ese ángulo? Lo vamos a ver más adelante. Para el vídeo y copia esta información en tu libreta, porque es una información importante. Y continuamos. En cuanto a un diagrama de barras, vamos aquí a ver un ejemplo con datos. Realmente es el diagrama de barras que hemos hecho antes. Los datos nos los mostrarían de esta forma, ¿de acuerdo? De manera que disponemos, como podéis ver, de las frecuencias absolutas, que son el número de coches, y de la variable cualitativa, los colores del coche. Simplemente se colocan las variables y se ponen las barras que tendrán una altura, como he dicho antes, proporcional a la frecuencia. Esto es muy sencillito, eso sí, tomad una regla y hacerlo, porque si no, pues claro, queda una chapuza infecta. Las gráficas en los exámenes hay que hacerlas bien. En cuanto al histograma y polígono de frecuencias, podríamos utilizar los datos de las notas de los exámenes de matemáticas de los alumnos de cuarto de ESO. Ahí tenéis los datos, ya estaréis familiarizados con ellos porque ya hemos trabajado antes con ellos, y el diagrama, tal como he explicado, sería un diagrama en el cual se ponen los intervalos y simplemente la altura de la barra es directamente proporcional a la frecuencia de nuevo. Insistir en que esto solo es así cuando las anchuras de los intervalos son todas iguales.
Una vez construido el histograma, como veis en pantalla, se construye el polígono de frecuencias. Vamos ya con el diagrama de sectores, que es un poquito más pesadito de hacer. ¿Por qué? Porque hay que calcular los ángulos que tienen cada uno de los sectores. Los datos los tenemos, son los mismos que los de los coches. Y ahora tenemos que calcular, en primer lugar, la frecuencia relativa. Como hay 25 vehículos, dividimos entre 25 cada una de las frecuencias absolutas. Y transformamos esa frecuencia relativa en porcentaje. ¿Cómo? Multiplicando por 100, como hemos dicho anteriormente. 4 entre 25 por 100 da 16. 6 entre 25 por 100 da 24 y así sucesivamente. Y ahora utilizamos la fórmula que acabo de poner en pantalla. Los grados son iguales al porcentaje por 360 partido 100. 16 por 360 entre 100 da 57,6 grados. Y así sucesivamente. No voy a leerlo todo porque yo creo que sabéis leer. Y si necesitáis parar el vídeo, lo paráis. Claro, 57,6 grados ocupa ese sector dentro de la circunferencia. Claro, hay que utilizar un transportador de ángulos para hacer una medida precisa. De todas maneras, el día del examen, si no tenéis el transportador de ángulos, podéis poner aproximadamente los ángulos, teniendo en cuenta que la cuarta parte de una circunferencia son 90 grados. Ahí anotamos que idealmente hay que utilizar un transportador de ángulos, pero como yo para hacer la diapositiva no lo tenía, pues lo he hecho a ojímetro. Vamos ya con la siguiente parte del vídeo. En esta parte vamos a hablar de las medidas de centralización. Necesitamos disponer de un valor numérico que represente los datos que deseamos analizar. Estos valores son los llamados parámetros centrales o medidas de centralización, ya que son valores intermedios que se sitúan alrededor del centro de los valores del conjunto de datos. Los valores más importantes son la media aritmética, muy conocida, la mediana y la moda. Digo que la media aritmética es muy conocida porque todos los estudiantes siempre estáis haciendo medias. ¿Me da la media, no me da la media? Y la media que calculáis es la aritmética, porque hay otros tipos de medias. Pero como la más habitual es la aritmética, nos referimos a ella normalmente como media. Vamos con la media aritmética. La media aritmética es la suma de todos los valores de la variable dividido entre el número total de datos. Este valor es representativo cuando el número de datos es lo suficientemente grande y los valores están distribuidos de forma que no hay valores extremos muy grandes o muy pequeños. Es decir, los datos deben ser homogéneos. Aquí viene el famoso chiste o la famosa broma que dice que si tú te comes un pollo asado y yo no me como ninguno, la media dice que cada uno de los dos nos hemos comido medio pollo. La estadística miente, como veis. Hay que saber cuándo se puede utilizar la media aritmética. No podemos decir que tú y yo nos hemos comido medio pollo cada uno cuando yo sigo con un hambre atroz y tú estás más que lleno. Por lo tanto, mucho cuidado cuando es conveniente usar la media aritmética. En cuanto a la mediana, es el valor central del conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Si el número de datos es par, hay dos valores centrales. Mucho cuidado, lo trabajaremos más adelante esto. En este caso, el valor de la mediana es igual a la media aritmética de los dos valores centrales. La mediana es lo que se dice un estadístico robusto, ya que no se ve afectado por valores extremadamente grandes o extremadamente pequeños. Por eso, cuando no se puede utilizar la media aritmética, en muchas ocasiones utilizamos la mediana. Este valor es representativo cuando el número de datos está distribuido de forma simétrica. Presenta la ventaja de que no se ve influido, como he dicho antes, por valores extremos. La moda es el valor que más se repite. Esta definición os la aprendéis todos siempre de forma muy fácil y sencilla. Es decir, el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Este valor es representativo cuando casi todos los valores de la variable son iguales. Y por supuesto, esta información es fundamental. Para el vídeo y copia esta información en tu libreta. Espero que tus apuntes estén quedando bien. Es fundamental para mí que tengas unos buenos apuntes de este tema. Continuamos ahora con ejemplos. Vamos a ver 3 situaciones en las cuales se calcula la media aritmética. Primera situación.
tenemos poquitos datos. Por ejemplo, las notas en física de un estudiante son 687,946. En este caso podemos calcular la media aritmética aplicando directamente la fórmula. Muy importante, la fórmula es la media de x igual al sumatorio de todos los datos x sub y dividido n. Es fundamental que en los exámenes pongáis la fórmula con letras. Si no se pone, os pueden quitar puntos. Ponemos la fórmula y luego los números. Hacedme caso. Después de operar, me queda 6,67. Haz los cálculos y comprueba que sabes hacerlo. No te conformes con ver lo que yo hago. Vamos a ver ahora cuando tenemos datos de una variable cuantitativa discreta organizados en una tabla de frecuencias. La siguiente tabla muestra el número de camisetas de los alumnos de una clase. Mirad, hay alumnos que tienen 6 camisetas, otros 7, otros 8 y otros 9 camisetas. Y podemos decir que hay 4 alumnos que tienen 6 camisetas, 6 alumnos que tienen 7 camisetas, 10 alumnos que tienen 8 camisetas y 5 alumnos que tienen 9 camisetas. En total, 25 alumnos. Debemos añadir, para poder hacer el cálculo de la media, una columna en la que se obtiene el total de camisetas, que usualmente es una columna que se obtiene multiplicando xy por fi. 6 por 4, 24 camisetas. 7 por 6, 42 camisetas, porque claro, si hay 6 alumnos que tienen 7 camisetas, en total entre esos 6 alumnos tienen 42 camisetas, ¿lo veis? Así sucesivamente, 8 por 10, 80 y 9 por 5, 45. Al sumar el número de camisetas, me sale, si no me he equivocado, 191. Se aplica ahora la fórmula, solo que la fórmula ahora tiene un pequeño cambio. En vez de poner sumatorio de x sub y, vamos a poner sumatorio de x sub y por fi, partido n. xy por fi es la columna de camisetas totales, y la suma, lógicamente, pues lo que significa es que es el total de camisetas. Dividimos 191 entre 25, y si no me he equivocado, el resultado es 7,64. Haz los cálculos y comprueba que sabes hacerlo y que te sale lo mismo que a mí. Vamos ahora con el caso en el cual tenemos datos de una variable cuantitativa continua organizados en una tabla de frecuencias. La siguiente tabla nos muestra las notas de los estudiantes de una clase. Perfecto, ahí tenemos las notas agrupadas en intervalos. Este procedimiento tiene un pequeño problema, os adelanto, y es que la precisión disminuye, porque claro, yo no tengo aquí las notas exactas. ¿Qué ganamos? Ganamos que vamos más deprisa haciendo el ejercicio, pero perdemos precisión. Por lo tanto, solo vale la pena hacer este tipo de tabla cuando hay muchos datos. En primer lugar, para calcular la media, se calcula la marca de clase. Importante, porque esto es una novedad respecto a los dos casos anteriores. La marca de clase la obtenemos haciendo la media aritmética de los extremos de cada intervalo. Y a la marca de clase le llamamos xy. Mirad, el intervalo 0,2 hacemos 0 más 2, 2 dividido entre 2, igual a 1. El siguiente intervalo, 2, 4, haremos 2 más 4, 6, entre 2, 3. Tercer intervalo, 4 más 6, 10, entre 2, 5. Y último intervalo, 6 más 8, 14, entre 2 a 7. A partir de aquí, el procedimiento es igual que antes. Se calcula el producto xy por fi, que nos daría en este caso los puntos totales, si no me he equivocado, 107, y se aplica la fórmula como hemos hecho en el caso anterior. Y fijaos que de nuevo he escrito primero la fórmula y luego los números. 107 entre 25 igual a 4,28. En este caso, la media de la clase sería suspenso. Mala cosa. Y por supuesto, haz los cálculos y comprueba que sabes hacerlo todo. Con animación para que no te olvides. Para calcular la mediana y ya damos un salto, pasamos de media aritmética a mediana.
Vamos a ver los tres casos posibles que tenemos con la mediana. Primero, cuando hay pocos datos. Dentro de esta situación vamos a encontrarnos dos situaciones siempre con la mediana. Si el número de datos es impar, por ejemplo, en este caso tenemos 5 notas de un estudiante de física, lo que haremos será ordenar los datos de menor a mayor, 4, 6, 6, 8, 9. ¡Ojo! Si no ordenáis los datos la habéis liado, así que muchísimo cuidado. Y una vez hecho eso, se toma el dato central. El dato central, para calcular su posición, es de forma mecánica muy sencillo. Se le suma el número total de datos 1 y se divide entre 2. En este caso, el dato central es el dato tercero. ¿Veis? El tercer dato es el dato central y es el número 6. Por lo tanto, la mediana es 6. Si el número de datos es par, la cosa cambia un poquito. Fijaos, ahora tenemos aquí 6 notas. Las ordenamos y ahora hay dos datos centrales, que son el tercer dato y el cuarto dato. ¿Cómo obtenemos esas posiciones centrales? Dividimos el número total de datos entre 2. En este caso, 6 entre 2 es 3. Y podemos afirmar que el tercer y el cuarto dato son los datos centrales. Hacemos la media aritmética de los datos centrales. Y así calculamos la mediana. Ya lo tenemos. 6,5, ya que la mediana es 6 más 7 entre 2. 6,5. ¿Qué pasa si los datos vienen organizados en una tabla de frecuencias? Por ejemplo, aquí tenemos la tabla de las camisetas que hemos trabajado antes para la media aritmética. En este caso, lo que debemos hacer es añadir una columna en la que se obtiene la frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas. Fijaos, la primera frecuencia acumulada vale lo mismo que la absoluta, 4. Pero la segunda vale ya 4 más 6, que da 10. Y la tercera, pues vale 10 más 10, que son 20. Y la última, 20 más 5, 25. Una vez hemos hecho eso, se observa que el número de datos es impar, porque 25 es un número impar. Por lo que el valor de la mediana es aquel que está en la posición central. ¿Cuál es la posición central? Es la número 13. 25 más 1 entre 2, 13. Este procedimiento es súper importante, la gente no lo tiene muy claro y aquí se lía mucho, así que muy atentos y tomad nota de todo. Se compara ahora el valor de la posición 13 con el valor de la frecuencia acumulada para comprobar dónde se encuentra el valor de la mediana. Mirad, el 4, que es el primer valor de la frecuencia acumulada, es menor que 13. Continuamos. El 10 es menor que 13. Continuamos. El 20 es mayor que 13. Ahí terminamos. El primer valor que es mayor que 13 es el 20. Por lo tanto, sabemos que la mediana, es decir, el valor decimotercero, está asociado al valor de la variable x igual a 8. De manera que vamos a decir que en este caso la mediana vale 8. Espero que el procedimiento haya quedado claro. Parad el vídeo y volver hacia atrás si lo necesitáis. ¿Qué pasa si la variable es cuantitativa continua y lo que tenemos es una tabla con intervalos? En este caso, se calculará lo que se llama el intervalo mediano. Aquí arriba de mí lo he escrito, Se calculará el intervalo mediano. Aquí tenemos la tabla, añadimos una columna en la que se obtiene la frecuencia acumulada, es la misma de antes. A continuación se observa que el número de datos es impar porque hay 25 datos. Todo es igual que antes. Con lo cual, vamos tomando nota y en este caso lo que vamos a calcular es el intervalo mediano, que va a ser el intervalo que está entre 4 y 6. El intervalo mediano está entre 4 y 6. Lo marcamos y, aunque he ido un poco rápido, creo que está claro, ¿no? Porque es lo mismo que hemos hecho antes. Comparamos el valor de la frecuencia acumulada con el valor de la posición del dato central. Y ya está. Haz los cálculos y comprueba que sabes hacerlo. Vamos ahora a calcular la moda. Tenemos 3 situaciones posibles, igual que antes, aunque el cálculo es bastante sencillo. Si hay pocos datos, la cosa es fácil. La moda es 6, ya que el 6 es el número que más se repite, 3 veces.
Creo que hay poco más que comentar aquí. Tomad nota de ello y continuamos. La moda es 6 y ahora vamos a ver qué ocurre si tenemos los datos organizados en una tabla de frecuencias y lo que vamos a hacer es simplemente poner la tabla y observad que la frecuencia absoluta mayor es 10, por lo tanto la moda es 8 claramente. No hay nada más que decir. Esto es muy sencillito. Y si tenemos una tabla en la cual la variable es continua y tenemos la variable expresada en forma de intervalo, no hay problema. Lo que calculamos es lo que llamamos el intervalo modal. La moda no se calcula el intervalo modal, que en este caso es el intervalo comprendido entre 4 y 6. Continuamos con la última parte del tema, que son las medidas de dispersión. Ya hemos hecho tablas de frecuencia, medidas en las gráficas, medidas de centralización y nos queda lo último, medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son parámetros estadísticos que nos informan sobre la variabilidad de los datos. Es decir, si la distribución de los datos es más o menos homogénea y por tanto nos dan una medida sobre la representatividad de los parámetros de centralización, moda, mediana o media. Las más importantes son rango, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Comenzamos con el rango, que también se llama recorrido. Es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. No tiene nada más, no vamos a hacer más comentarios. La varianza es el valor que nos indica la desviación de los valores de la variable respecto de la media aritmética. A mayor diferencia de los valores respecto de la media, mayor valor de la varianza. Es decir, a mayor valor de la varianza, mayor dispersión de los datos. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Su significado es el mismo. Presenta una ventaja frente a la varianza, y es que tiene las mismas unidades que la variable. Coeficiente de variación de Pearson. Es un valor que nos da una idea de la desviación relativa de los datos. La ventaja que presenta frente a la desviación típica es que corrige posibles efectos debido a variaciones que tienen valores muy altos. Aquí la historia es la siguiente, y es que si tú calculas la desviación típica del peso de una manada de elefantes, te pueden salir 500 kilos. Y ese valor te puede parecer muy grande. Pero si lo comparamos con el peso medio de los elefantes, pues no será tan grande, claro. Y esa es la ventaja que tiene el coeficiente de variación de Pearson. Copiad esto y no dejéis luego de repasarlo porque es importante tener claros los conceptos. Lo del ejemplo de los elefantes y las pulgas lo podéis leer, está asociado a lo que he dicho del coeficiente de variación de Pearson. Copiad esto en vuestra libreta y continuamos. Vamos ya con los cálculos. Tenemos tres situaciones posibles. Vamos a calcular de forma simultánea variancia y desviación típica, porque es prácticamente lo mismo. Mirad, caso primero, cuando tenemos pocos datos. Ahí están las notas de un estudiante de física. Como antes ya hemos calculado la media, lo pongo del tirón, ¿vale? Aquí es importante recordar que la media era 6,67 y ya está. Una vez tenemos la media, continuamos. Se calcula la varianza. Tenemos dos posibles fórmulas. Primera fórmula, la de la definición sumatorio de x sub i menos x media, todo al cuadrado dividido entre n. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues vamos a restarle a cada uno de los valores la media aritmética. Ese valor lo elevaremos al cuadrado y haremos la suma con todos ellos. Dividiremos entre el número total de datos. Bien, una vez tenemos ese cálculo hecho, si no me he equivocado, da 2,56. La fórmula alternativa es esta que acabo de poner, que la utilizo yo mucho, por eso la pongo, porque yo la uso mucho. Sumatorio de x sub i cuadrado partido m menos la media de x al cuadrado. En este caso, el cálculo es más corto, en mi opinión. Se eleva al cuadrado cada uno de los datos, se suma todo, se divide entre el número de datos y se le resta la media al cuadrado. El resultado es 2,51, ligeramente diferente. La diferencia es debida a la aproximación que hemos hecho de la media aritmética. Claro, es que he puesto 6,67 y realmente es 6,66666. En ambos casos, además, con lo cual, bueno, pues por eso no sale exactamente igual. Importante.
Por último, se calcula la desviación típica haciendo la raíz cuadrada de la varianza. Como la varianza real es 2,555 periodo, ¿vale? Pues la pongo ahí, aunque podría haber cogido cualquiera de las otras dos varianzas calculadas, ¿vale? Al final me queda 1,5986. El coeficiente de variación de Pearson también lo podemos calcular porque se calcula dividiendo la desviación típica entre la media. Multiplicamos por 100 para dar el resultado en porcentaje. En este caso me sale un 24%. Continuamos ahora en el caso de que tengamos los datos organizados en una tabla de frecuencias y la variable sea cuantitativa discreta. Como estos datos ya los he obtenido en los ejercicios anteriores, lo pongo directamente. Pero vosotros no dejéis de copiarlo todo, por favor. Calculamos la media, ya la teníamos de antes, y ahora lo que vamos a hacer es agregar una columna x sub i cuadrado por fi. Muy bien. Agregamos la columna. Esta columna la hemos obtenido elevando al cuadrado x y multiplicándolo por f. En este caso, 6 al cuadrado, 36 por 4, 144. 7 al cuadrado, 49, por 6, 294. 8 al cuadrado, 64 por 10, 640. Y 9 al cuadrado, 81 por 5, 405. Sumamos todos los datos de la columna y aplicamos las fórmulas correspondientes. Paramos el vídeo si lo necesitamos y anotamos las fórmulas. Ahí tenéis la fórmula de la varianza, sumatorio de x sub i cuadrado por fi partido n menos la media al cuadrado, nos da un resultado de 0,95 aproximadamente. 1483 partido 25 menos 7,64 al cuadrado. La desviación típica la obtenemos haciendo la raíz cuadrada de dicho número y nos queda 0,975. Y el coeficiente de variación de Pearson se obtiene dividiendo la desviación típica entre la media y multiplicando por 100 y me da 12,8%. Haz los cálculos y comprueba que sabes hacerlo, por supuesto, como todo el vídeo. Vamos rematando con la variable cuantitativa continua. Tomamos datos y ya pongo la tabla hasta la media completa, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto ya lo hemos hecho antes. La media era 4,28, ¿lo tenemos claro? Paramos el vídeo si lo necesitamos y lo anotamos todo. Esto es de un ejemplo que he hecho antes para calcular la media. Y ahora vamos a calcular la desviación típica y la varianza, y el coeficiente de variación de Pearson. ¿Cómo? Agregamos la columna x sub i cuadrado por fi y simplemente aplicamos la misma fórmula de antes. Estoy yendo rápido porque es todo el rato lo mismo. Me sale 3,80 la varianza. Hacemos la desviación típica y me queda 1,95. Y el coeficiente de variación de Pearson, 45,56%. Si os fijáis, en todo momento pongo siempre la fórmula. Muy importante. Primero fórmula, después resultado. Haz los cálculos y comprueba que sabes hacerlo todo. No te conformes con verme a mí. Y hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que a estas alturas, los que estéis viéndome, dominéis el tema de estadística a nivel básico. Como he dicho, tengo un vídeo en el cual hay un montón de ejercicios y en mi canal hay muchos ejercicios de estadística. Si no los encontráis, avisadme y yo os ayudo a encontrarlos, porque ahora tengo tantos vídeos que entiendo que es complicado encontrar los vídeos. Si queréis estar al día del contenido que voy subiendo a mi canal, tenéis que suscribiros y activar la campanita. Y por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. A mayor número de likes, visualizaciones, comentarios positivos y donaciones, mayor probabilidad hay de que yo continúe haciendo vídeos teóricos de este tipo, ya que yo lo que trato es de ayudar al máximo número de personas posible, y eso lo detecto yo con esos parámetros que os he dicho. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.